Eterno nos bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias al Eterno por este día que nos regala, este día de Shabbat. Estando todavía reunidos de manera virtual en nuestros hogares, pero es motivo de agradecimiento en nuestro corazón el darle gracias al Eterno que nos permite este Shabbat, guardarlo una vez más, recordar la hermosura de su santidad, como nos dice su palabra. Una cosa muy importante para nosotros, hermanos, recordar el día de reposo que el Eterno estableció según Éxodo capítulo 20 en el verso 8. Así, hermanos, vamos a prepararnos con nuestro pan, con nuestro jugo, vamos a dar entrada a este Shabbat, vamos a recibirlo, vamos a abrir este día de reposo, todos juntos de manera virtual, pero como dice la Escritura, repitiéndolo una vez más, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Espíritu. Vamos a prepararnos con nuestro pan, con nuestro jugo, hermanos, y así vamos a celebrar la entrada de este hermoso Shabbat y tomar la enseñanza para este día de reposo. Vamos a santificar el pan, hermanos, y el jugo. Tomémoslo sobre nuestras manos y vamos a levantarlo, y todos juntos damos entrada a este Shabbat. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos, que permites que la vid produzca su fruto. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos, que permites que la tierra produzca el pan. En el nombre de Yahshua. Amén. Lejaim por la vida para cada uno de ustedes, hermanos. Que el Eterno les dé un Shabbat lleno de bendición y que cada bendición que el Eterno ha preparado para esta próxima semana, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros la sepamos aprovechar y tomar para bendición de nuestras vidas. Shabbat Shalom, podemos participar. Así, hermanos, vamos a tomar la enseñanza de esta tarde. Vamos a aprender un poco de la palabra del Eterno, ya que Él nos ordena en su palabra escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna. Todos sabemos que las palabras que Yahshua dio, las palabras que el Eterno inspiró a través de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, que sus siervos los profetas, que sus siervos los shaliach, los enviados, los apóstoles, los discípulos, ellos pudieron plasmar por escrito cada una de las palabras que ellos recibieron en la revelación a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Cada palabra que el Eterno estableció en la Escritura tiene el objetivo de venir a transformar el alma de cada uno de nosotros. Hemos visto que el alma está compuesta por las emociones, por los sentimientos, los pensamientos, el intelecto, la voluntad de cada uno de nosotros.
Es el alma en nuestras vidas la que trae la energía, la que trae la fuerza para nuestro cuerpo, para que de esa manera nuestro cuerpo tenga una movilidad. Pareciera que el hablar del alma es hablar de un tema médico o hablar de temas médicos. La verdad no es de esa manera, aunque de muchas formas podemos decir que está involucrada una cosa con la otra. Nosotros, al conocer un poquito de lo que habla la medicina, los doctores, los médicos, podemos alcanzar a entender y a conocer cuál es el funcionamiento de nuestros órganos, el funcionamiento de cada una de las áreas de nuestro cuerpo, pero cuando somos movidos, cuando somos guiados, cuando está la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en nuestras vidas, es Él el que viene y despierta el espíritu del hombre y trae el discernimiento en cada uno de nosotros. El alma, según la ciencia, no tiene una área específicamente a la cual podemos decir, la mente se encuentra en tal. La ciencia no lo puede determinar, pero hemos aprendido que la palabra mente proviene del hebreo lev, L-E-V, lev. Esa palabra lev no significa mente. Y nosotros, cuando escuchamos la palabra mente, inmediatamente lo asociamos a esta parte de nuestra cabeza. Cuando dice claramente que las intenciones del corazón del hombre, al hablar de las intenciones del corazón del hombre, no está hablando de los pensamientos, nos está hablando de la mente en la creación del Eterno. Entonces, bíblicamente, según la palabra del Eterno, podemos conocer que la mente se encuentra principalmente en nuestro corazón en conexión al cerebro. ¿En dónde se desarrollan nuestros pensamientos? En el corazón. Del corazón son bombeados a través de sangre a nuestro cerebro. En nuestro cerebro se procesan y es a través de nuestra boca, a través de nuestras acciones, que nosotros ponemos ahora sí que en acción los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos. La mente está dividida en tres áreas importantes. La primera área importante se llama consciente, y son las tres áreas que conforme va pasando el tiempo, los días, vamos a ir estudiando cada una de ellas. La primera área, dijimos, es el consciente. La segunda área es el subconsciente y la tercera área es el inconsciente. Ahora, cada una de estas áreas cuentan con una función diferente, pero estas áreas tienen que ser llevadas a través del dominio propio, lo que es contrario a los pensamientos, las emociones y los sentimientos. En nuestra vida, cada uno de nosotros debemos de saber y tenemos que aprender a tomar el dominio propio, y así de esa manera vamos a evitarnos tanto fracasos como la tristeza. La persona que no ha aprendido, la persona que no sabe, la persona que desconoce lo que es el dominio propio, es una persona que constantemente puede ir en fracasos, en tristezas, constantemente puede estar en una tristeza por causa de que sus objetivos no los ha alcanzado a cumplir. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23, nos habla acerca de los frutos del Ruach HaKodesh. Entre esos frutos, uno de los más importantes es el amor, que seguido de este va lo que es el dominio propio, el cual también puede ser interpretado como el autocontrol. ¿Por qué el autocontrol? Porque es lo que nosotros tenemos para autocontrolarnos nosotros mismos a través del alma, a través del espíritu, y esto venga a recaer en el cuerpo. La persona que no ha aprendido a tener dominio propio, difícilmente el alma de él está con el dominio propio sobre el cuerpo. Al contrario, la persona que no sabe y que desconoce lo que es el dominio propio, es el cuerpo que ha tomado el dominio sobre el alma, el dominio sobre el espíritu, y es una persona que no puede llegar a cumplir sus objetivos o las metas que se ha establecido en su vida. El Eterno no nos creó el cuerpo para que el cuerpo tuviera el dominio propio en el espíritu, ni tampoco en el alma. El Eterno creó cuerpo, alma y espíritu, tres áreas en un solo cuerpo, en un solo frasco, por llamarlo así, en un solo recipiente, pero Él quiere que nosotros aprendamos a tener el dominio propio de nuestra alma, para que el alma tenga el dominio propio sobre el cuerpo y el cuerpo obedezca
a las instrucciones del Espíritu. La persona que no tiene el dominio propio, la persona que ignora lo que es el dominio propio, es el cuerpo que domina el alma, y obviamente el espíritu del hombre no puede tener ninguna acción sobre nuestras vidas. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 18, esto digo entonces, tengan en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, y no realizarán ustedes los anhelos de la carne. Ahora lo voy a leer una vez más, hermanos. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 18. Esto digo entonces, tengan su camino en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, y no realizarán entonces ustedes los anhelos de la carne. ¿Qué significa esto? Que la persona que ha puesto su camino en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, es una persona que no realiza las obras de la carne, sino al contrario, los frutos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la Escritura, porque la carne apetece lo que es dañino para el Espíritu, y el Ruach HaKodesh se opone a los anhelos de la carne, y estos dos son contrarios el uno con el otro. Entonces encontramos según la Biblia que hay una contienda constantemente entre el Espíritu y la carne. Dice Saulo de Tarso, llamado Pablo, el Espíritu se opone a los anhelos de la carne, y estos dos son contrarios el uno al otro, de modo que no puede hacer lo que quisiera, porque si el Espíritu les conduce, no están bajo el sistema que pervierte la Torá. La persona que tiene su camino en el Espíritu Santo, la persona que ha tomado la decisión, la instrucción del Ruach HaKodesh, dice claramente Saulo de Tarso, es una persona que no se encuentra bajo el sistema que pervierte la instrucción y la enseñanza que vienen siendo los mandamientos. Ahora, mediante el dominio propio es que debemos saber dominar los impulsos de la carne, cada uno de nosotros. El dominio propio viene a ser de la palabra hebreo shaliat, con doble L, S-H, shaliat, y esta palabra significa potestad. Entonces entendemos que el dominio propio es la autoridad, es tener el dominio que viene a ser uno de los frutos del Espíritu Santo. La palabra shaliat, no shaliach, shaliat termina con T, tiene un valor numérico de 349, lo cual nos habla de la voluntad y del deseo. Entonces, ¿qué es el dominio propio? Primero, tener la voluntad. Tiene que iniciar en nosotros el tomar la iniciativa, tomar la decisión, tener la voluntad de que realmente queremos tener dominio propio sobre nuestro cuerpo, para que el cuerpo, para que la carne obedezca a las instrucciones del Espíritu. La persona que no tiene la voluntad es alguien que no puede hacer nada. Pero la persona que juntamente con la voluntad tiene el deseo, es una persona que está buscando el perfeccionamiento, es una persona que está buscando hacer la perfecta y buena voluntad del Eterno, y por lo tanto, el resultado que viene a recaer sobre su vida es el dominio propio. Para todo esto, hermanos, lo principal, un área muy indispensable, es la iniciativa. Una persona que no tiene iniciativa, una persona que siempre necesita ser motivado o motivada por alguien más, es una persona autodependiente de alguien, y no es una persona autodependiente del Eterno sobre nuestras vidas. La Escritura dice que es el Espíritu el que nos suministra a cada uno de nosotros. Por lo tanto, al suministrar el Espíritu en nuestras vidas, tomamos la voluntad, tomamos el deseo, tenemos la iniciativa, y es entonces que buscamos que la carne obedezca a los frutos en el Espíritu. La palabra voluntad proviene del hebreo ratzón, R-A-T-S-O-N, ratzón. Y esta palabra ratzón nos lleva a entender dos cosas importantes. Ratzón. Lo primero es autoanulación, es decir, hacer una eliminación en nuestras vidas de cosas que no sean de provecho,
de cosas que no sean de beneficio para nuestras vidas y juntamente con eso practicar la humildad. ¿Qué es la humildad, hermanos? La humildad es lo contrario a lo que es el ego. Ser sencillos, ser personas prudentes, ser personas diligentes, ser personas que nos gusta sujetarnos a nuestra autoridad, como dice la Escritura, y obedecer en todas las áreas, siempre y cuando lo que nuestras autoridades nos están pidiendo vaya de acuerdo a la sana doctrina, a la bendita palabra del Eterno. También encontramos que una vez que nosotros tenemos la humildad y nosotros tenemos la autoanulación, desde ese momento estamos usando el dominio propio en nuestras vidas. La humildad y la autoanulación van en contra de lo que es el ego, la altivez, la prepotencia, el tener un concepto mayor de nosotros mismos, el cual no debemos de tener. Y de esa manera, una vez más, cuando tenemos el dominio propio, vamos a aprender a tener el dominio sobre las tres áreas de la mente. Lo que dijimos, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. La persona que sabe lo que es el dominio propio, la persona que sabe aplicar la autoridad en uno mismo, es la persona que va a saber utilizar ese dominio propio sobre el consciente, subconsciente y el inconsciente. Ahora, ¿qué son estas tres áreas? Principalmente son las tres áreas en que se divide la mente. Y vamos a estudiar qué es cada una de ellas. Ahora, la palabra voluntad, que significa, o bien que es razón en hebreo, tiene un valor numérico de 796 y nos habla de alegría y de dirigir. Razón, que es voluntad, tiene un valor numérico de 796 y nos habla de alegría y de dirigir. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la persona que tiene alegría, y hemos estado hablando acerca de lo que es la felicidad, la persona que tiene alegría, la persona que sabe dirigir su vida, es una persona que tiene dominio propio. Una persona que no tiene una visión fija, una persona que no tiene una meta por alcanzar, una persona que no sabe cuál es su propósito en esta tierra, una persona que ignora cuál es la razón por la que el Eterno les llamó, cuál es el objetivo que viene a cumplir esta tierra, los propósitos divinos que están establecidos sobre él o sobre ella, es una persona que no tiene dominio propio. Si ustedes y yo sabemos cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra, aunque somos peregrinos y vamos de paso y hacemos las cosas con alegría y sabemos dirigir nuestra vida, podemos decir que tenemos dominio propio sobre todo nuestro ser. Ahora, es importante conocer, hermanos, que la persona que se mueve en alegría y se sabe dirigir, es decir, el alma sabe dirigir las emociones, el alma sabe dirigir los sentimientos, el alma sabe dirigir el cuerpo de la persona, es una persona que entonces no produce las obras de la carne, sino que produce los frutos del Espíritu. De esta manera vamos a caminar bajo la perfecta y buena voluntad del Eterno. Pero la mente es un conjunto de, y ahora vamos a ver realmente qué es la mente. Principalmente lo tomamos de esa forma. La mente es un conjunto de, número 1, capacidades intelectuales. Eso es la mente, el conjunto de capacidades intelectuales. Y ahorita vamos a ir viendo algunas otras cosas. Posiblemente, hermanos, me voy a estar teniendo que levantar un poco para estar checando que se esté llevando la transmisión en vivo, ya que me encuentro solo en la casa del Eterno por cuestiones de la contingencia que nos encontramos viviendo todavía aún a nivel mundial, y tengo que estar checando que la transmisión se esté llevando a cabo, no sea que esté hablando solo y ustedes no me estén escuchando. Por eso me voy a levantar un momento, hermanos, y voy a checar la transmisión. Muy bien, creo que hasta ahorita vamos bien, no se ha cortado la transmisión, al menos a lo que alcanzo a ver, y estamos todavía transmitiendo
En vivo. Muy bien. Dijimos que la mente es el conjunto, número uno, de capacidades intelectuales. Ahora, ¿qué son las capacidades intelectuales? Antes de que se lo diga, quiero volver a repetir. Pareciera que hablar del alma es hablar de un tema médico. No estamos hablando de un tema médico, estamos hablando de un tema bíblico, y veíamos lo que dice en el Salmo 19, en el verso 7, las instrucciones, la Torá, las enseñanzas, los mandamientos del Eterno, los mandamientos de Yahweh, dice que son los que convierten nuestra alma. Y dijimos que el alma son pensamientos, emociones, sentimientos, intelecto y voluntad. Ahora, estamos diciendo que la mente es el conjunto de capacidades intelectuales. Y esto es muy fácil de definir. ¿Qué son las capacidades intelectuales? Lo voy a decir en dos palabras: el coeficiente intelectual. ¿Qué es el coeficiente intelectual? Es el nivel de inteligencia que cada uno de nosotros queremos desarrollar. Ahora, no estoy hablando del nivel de inteligencia que cada uno de nosotros tenemos, no. Es el nivel de inteligencia que cada uno de nosotros queremos desarrollar. Lamentablemente nos hemos convertido a lo mejor en personas perezosas, que no nos gusta pensar, que no nos gusta meditar, que no nos gusta escudriñar como nos dice la Biblia que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa en una persona que no quiere pensar? Es una persona que tiene un entendimiento pobre, y lo digo con todo respeto para ustedes. La persona que no le gusta escudriñar en la palabra del Eterno tiene un entendimiento pobre. ¿Por qué un entendimiento pobre? Llamado Pablo, en Romanos capítulo 12, renovaos vuestro entendimiento, es decir, nuestra mente. Y dijimos que la mente es corazón y cerebro. Son dos órganos conectados en sí, que ahí es donde podemos decir que viene a estar la mente de nosotros. Ahora, dijimos que son las capacidades intelectuales, el coeficiente intelectual, el nivel de inteligencia que nosotros debemos de tener. Hay personas que pueden tener un nivel de coeficiente intelectual de 80 a 120. Hay personas que lo pueden desarrollar más, pero existe la creencia que el coeficiente intelectual que tenía Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén era un coeficiente intelectual de 2000. El coeficiente intelectual que en nuestros días se está desarrollando llega a 120, hermanos. Una gran diferencia de lo que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Son 1880 lo que nos falta por alcanzar al coeficiente intelectual. Por eso la Escritura nos habla de caminar y de esforzarnos para ser y llegar a la estatura del varón perfecto. Podemos decir que Yahshua no tenía el coeficiente intelectual de 2000, es un coeficiente intelectual muchísimo más grande que el que tenía Adán y Eva. Aunque no desconocemos que dice la Escritura en Génesis capítulo 2 y capítulo 1 que Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza del Eterno. Entonces, las capacidades intelectuales nos hablan de aquello que podemos desarrollar mediante la habilidad, pero también de manera espiritual. A la capacidad intelectual de manera espiritual lo podemos llamar como los dones espirituales. Ahora miremos cómo lo físico se une a lo espiritual. Lo que es la capacidad intelectual, la inteligencia de nosotros, tomándolo desde la perspectiva bíblica, nos habla de los dones que nosotros podemos desarrollar siempre y cuando el Ruach HaKodesh lo haya repartido sobre cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, si mal no recuerdo, dice la Escritura que el Espíritu es el que da conforme Él quiere, conforme la medida de fe en cada uno de nosotros, va repartiendo las capacidades no intelectuales, sino espirituales. Ahora, ¿qué es una capacidad espiritual o qué es una capacidad intelectual? Algo que podemos desarrollar a través de una cierta capacitación, a través de un cierto conocimiento y de la inteligencia que nosotros podemos tener. Entonces, la capacidad intelectual, la capacidad espiritual se van a desarrollar
básicamente bajo el conocimiento de la palabra del Eterno. La persona que no tiene el conocimiento de la palabra del Eterno es alguien que no puede desarrollar la capacidad espiritual, es decir, los dones. Podemos nosotros anhelarlos, podemos nosotros pedirlos constantemente, pero somos una persona ignorante en cuanto a la Escritura. ¿Cómo vamos a desarrollar los dones? ¿Cómo los vamos a poner en práctica? Ese es el problema en el que nos encontramos viviendo en la actualidad. Y lo digo sin juzgar a nadie. El problema que tenemos en la actualidad es que cualquier persona se puede llamar pastor, cualquier persona se puede llamar apóstol, cualquier persona se puede llamar profeta, cualquier persona en nuestros días viene a ser un maestro y viene a ser un evangelista. Cualquier persona tiene los dones de tal, tiene aquí el otro don, tiene el otro don, todos los dones. Y al decir verdad, hermanos, una persona puede tener los 5 ministerios, una persona puede tener los 9 dones de los que habla Saulo de Tarso, pero no es todo lo que el Eterno quiere que nosotros desarrollemos. Hay más cosas que ignoramos que Él quiere que nosotros pongamos en práctica sobre nuestras vidas. Entonces, la capacidad intelectual es aquello que podemos alcanzar y desarrollar, mientras que también cada uno de nosotros no ignoremos lo espiritual. Ahora, dice la Escritura, dice la bendita palabra del Eterno en Efesios capítulo 4, en el verso 8. Por eso dice, cuando Yahshua ascendió a lo alto, Yahshua HaMashiach condujo cautiva la cautividad y concedió dones del Espíritu Santo a los hombres. Ahora, es importante tomar esto, hermanos. Lo que dice en Efesios capítulo 4, verso 8. Dice que fue Yahshua el que ascendió a lo alto y Él fue el que ganó dones para los hombres. Pero encontramos en Corintios que es el Ruach HaKodesh el que da los dones. Y encontramos en Romanos, como ahorita lo vamos a ver, otros dones. ¿De qué estamos hablando entonces, hermanos? Que hay 3 clases de dones. No solamente son los 9 dones que hemos nosotros conocido de los que habla en Corintios. Hay 3 clases de dones. ¿Cuáles son esas 3 clases? Las que da el Hijo, las que da el Padre, las que da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y las que da el Padre. Ahora diríamos, hermano, pero estás hablando de 3 personas. No, estamos hablando de una sola persona, como dice Deuteronomio capítulo 6 en el verso 4. Escucha, Israel. Si tú eres Israel, tienes que escuchar. Escucha, Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh, uno solo es. Como Él es uno solo, no son 3 personas, no son 3 dioses, sino es una sola persona, así como tú, así como ustedes, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, pero somos una sola persona. Así es Él también. ¿Y cómo es que se manifiesta de 3 maneras? Según tu necesidad y según mi necesidad. Si yo necesito que el Hijo venga a interceder por mí, si yo necesito que el Hijo sea quien pague, o bien como ya pagó por mis pecados y lo recuerde al Padre, Él lo va a hacer. Si yo necesito consuelo, el Ruach HaKodesh va a venir a mi vida y va a traer ese consuelo porque Yahshua así lo dijo. Pero si yo necesito la atención, si yo necesito el cariño y el amor de un Padre, simplemente, hermanos, tenemos que clamar a Él como nuestro Padre y Él se va a manifestar de esa manera sobre cada uno de nosotros. Ahora, la Escritura nos dice también en Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. Ahora, retomando una vez más, Efesios capítulo 4, verso 8 nos dice que Yahshua subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad y ganó dones para ustedes, dones para los hombres. Ahora, nos habla la Escritura cuáles son esos dones, pero en Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, también nos habla de otros dones que a lo mejor nosotros podemos ignorar, pero son dones que tenemos que desarrollar. Dice de manera que, teniendo diferentes dones según el inmerecido favor, es decir, la gracia que nos es dada, si el de profecía, profeticemos conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. Ahí está otro nuevo, hermanos, que a lo mejor ignoramos.
El servir es un don. No cualquier persona sirve. La persona tiene que tener esa capacidad espiritual para que pueda servir, como dice la Escritura. En Colosenses capítulo 3 nos habla que en todas las cosas que nosotros las hagamos, siempre las hagamos como para Yahshua, no como para nosotros. Cada vez que nosotros hagamos las cosas como para Yahshua, hermanos, vamos a tener una satisfacción bien especial sobre nuestras vidas. Y no vamos a buscar el tener la satisfacción de los hombres, ni el renombre de los hombres, ni que nos reconozca lo que estamos haciendo, sino agradar a nuestro Padre, quien trajo a Yahshua para la salvación de nuestra alma. Ahora, continúa diciendo la Escritura, el que es maestro en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágala con simpleza, el que preside en solicitud y el que muestra misericordia con alegría. Lo voy a repetir una vez más, hermanos, lo que dice Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, no estamos hablando de ministerios todavía, estamos hablando de dones. Ahora, para que no se pierdan, quiero retroalimentar esto. Dijimos que el alma se divide, la mente se divide en varias áreas. La primera es las capacidades intelectuales. Lo vimos en cuanto a lo físico, pero lo estamos viendo en cuanto a lo espiritual. Las capacidades intelectuales naturales es la capacidad que nosotros tenemos a través del conocimiento para poder desarrollar. Por ejemplo, la persona que sabe de carpintería es porque lo aprendió de alguien. Esa es una capacidad intelectual. Mientras que la capacidad espiritual se necesita la instrucción, se necesita la capacitación, se necesita la enseñanza del Ruach HaKodesh. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad, pero no solamente para desarrollar los 9 dones que nos habla Pablo en Corintios, sino también de los que nos habla en Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. Y los vuelvo a repetir una vez más. Dice, si el de profecía, profetice conforme a la medida de fe. Vamos a ir avanzando en los siguientes días y vamos a ver realmente qué es la profecía y qué es un profeta, ya que son dos cosas diferentes. Ahorita abundan los profetas y abundan las personas que dan profecía. Hace unos días atrás escuchaba a una persona decir que el día 17 de mayo ocurrirían cosas que llamarían demasiado nuestra atención. Bendito sea el nombre de Yahweh, hermanos, que hasta este día yo no conocí que sucedieran cosas tremendas como esta persona lo dijo el 17 de mayo. Es lamentable, hermanos, conocer este tipo de información, no de personas, de información, que esta persona de la que les hablo había anunciado una fecha anterior, vio que no se cumplió en esa fecha anterior y él dice, me equivoqué, no alcancé a entender bien lo que Dios me estaba hablando, por lo tanto no es en esa fecha, sino es para el 17 de mayo. No pasó nada. Y él lo hablaba y decía, es una profecía. Les voy a hablar una profecía de parte de Dios. No sucedió nada, hermanos. ¿Qué esperamos? Que vuelva a decir que se equivocó y que no escuchó bien a Dios o que no le entendió y va a dar otra fecha diferente. Ahí nosotros vemos que realmente hay profetas, personas que usan la profecía, dijimos dos cosas diferentes, no como el Eterno quiere, sino para su propio provecho. No para el provecho del cuerpo de Yahshua, a quien tal vez ustedes conocieron como Jesús o Jesucristo, sino para un provecho personal, del cual no debemos de tener. Dice en Romanos capítulo 12, si el del servicio en servir, el maestro en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo con simpleza. Y aquí encontramos una cosa importante, hermanos, que no sepa tu mano izquierda lo que tu mano derecha ha hecho. Es lamentable ver, hermanos, que queremos ayudar a alguien con algo. Inmediatamente lo primero que buscamos hacer es tomarnos una fotografía, subirlo a las redes sociales y que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Yahshua fue claro cuando dijo que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha está haciendo.
No necesitamos, hermanos, darnos a conocer, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. Dice la palabra del Eterno: el que reparte, hágalo con simpleza, el que preside con solicitud, y el que muestra misericordia, hágalo con alegría. A decir verdad, hermanos, necesitamos mucha ayuda del Eterno para poder desarrollar las capacidades intelectuales. Ahora, si alguno de ustedes está tomando algún apunte, me gustaría por favor que ahí lo pusieran como capacidad intelectual es igual a dones intelectuales y espirituales. Ahora, ¿qué es un don intelectual? Una capacidad natural que podemos desarrollar. ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad natural, es decir, sobre lo natural, sobre lo que alcanzamos a hacer. El don espiritual es una capacidad sobre lo natural, es decir, lo natural lo hacemos nosotros, pero lo que está sobre lo natural es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo que capacita nuestras vidas para desarrollar lo que Él quiere. Ahora, dijimos que hay 3 clases de dones, por llamarlo así: los dones que da el Padre, los dones que da el Hijo y los dones que da el Ruach HaKodesh. Y vamos a ir desarrollando el tema, hermanos, y vamos a entender cuáles son el Padre, cuáles son los dones del Hijo y cuáles son los dones del Ruach HaKodesh como una sola persona, según Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4. Ahora, la siguiente área de la mente es la percepción, lo que alcanzamos a percibir. Y también esto es muy fácil de definir. Ahora, una vez más, hermanos, tengo que levantarme y checar si está la transmisión en vivo. Y ahorita regreso rapidito nada más para checar eso. Muy bien, hasta ahorita estamos en vivo todavía en la transmisión. Y dijimos, la segunda área en la que se divide la mente es la percepción. Ahora, la percepción en lo natural, ¿qué es? Es la forma como nuestro cerebro detecta las sensaciones. Ahora, ¿qué son las sensaciones? Los 5 sentidos naturales que tenemos. ¿Cuáles son? El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Son los 5 sentidos naturales que nosotros tenemos. Ahora, esto nos sirve para formarnos una impresión. No sorprendernos, no, una impresión de lo que estamos oyendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos tocando, de lo que estamos oliendo o de lo que estamos degustando. Se forma una impresión en nuestras vidas, y eso es en cuanto a lo físico. Ahora, así como tenemos los 5 sentidos físicos, tenemos 5 sentidos espirituales, exactamente los mismos, pero con una capacidad diferente, no a como es en cuanto a lo natural. Entonces, la percepción en cuanto a lo natural viene a ser el discernimiento, y no solamente el discernimiento de espíritu, sino el discernir las cosas. Ahora, ¿qué es el discernimiento? Conocer el origen y el propósito o el objetivo de tal o cual cosa o de personas. Eso es la percepción, lo que alcanzamos a percibir. Ahora, la Biblia nos habla de los 5 sentidos espirituales. Número 1, el oído. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, el oído. Segundo sentido espiritual, el tacto, el tocar. Mateo capítulo 9, verso 21. Número 3, el gusto. Salmo 34, verso 8. Número 4, el olfato. Filipenses capítulo 4, verso 18. Y la vista. Efesios capítulo 1, verso 8. Ahorita lo estamos viendo todo a grandes rasgos, pero una vez más le repito, conforme vamos avanzando en los siguientes días en la enseñanza de los viernes, que vimos el tema del alma, vamos a ir desarrollando todo esto y vamos a ir entendiendo más
de lo que es la mente en cuanto a lo espiritual en nuestra vida. Ahora, igual como en las capacidades intelectuales, la percepción es lo natural. En lo espiritual se llama discernimiento de espíritu o las cosas. La tercera área en la que se divide nuestra mente es el pensamiento. Ahora, ahí en sus hogares, identifiquen el pensamiento. Y por favor pónganme ahí un comentario dónde identificaron que está el pensamiento de cada uno de ustedes. Pónganme ese comentario y ya vamos a responderles en breve y el decirles si estamos en lo correcto y realmente, o el no estar en lo correcto y decirles realmente en dónde están los pensamientos nuestros. Ahora, ¿qué es el pensamiento? Es la principal actividad, inmediatamente decimos, de la mente. Ojo, de la mente. La Biblia dice que aquí está la mente. Aquí se desarrollan los pensamientos. Una vez que se desarrollan los pensamientos, dijimos, el corazón bombea la sangre, que también son pensamientos. Procesa esos pensamientos a través de los sentidos espirituales también y los accionamos. Tocamos, olemos, miramos, hablamos, que es el gustar. Las cosas. Ahora, los pensamientos en cuanto al espiritual es lo que llamamos la emuná, lo que hemos conocido como la fe. ¿Y qué es la emuná? Es el creer, confiar. Ahora, los pensamientos son ideas formadas en nuestro corazón, y podemos decir que la palabra lev, L-E-V, es igual a corazón y a cerebro. Corazón y cerebro es una sola cosa, aunque son dos órganos diferentes, la mente, a los cuales damos vida mediante la existencia. Es decir, tenemos pensamientos, pero una vez que los pensamientos son puestos en la existencia, entonces nosotros podemos decir que es una realidad. Mientras tanto, no hay una existencia de ellos. Ahora, en la carta a los Hebreos, dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, ahora bien, la emuná, creer, confiar y obedecer, es la sustancia de lo que se espera, como fue la sustancia de cosas que han pasado, como es la evidencia de cosas que aún no vistas. Y estamos utilizando lo que es la percepción. Los 5 sentidos físicos, los 5 sentidos espirituales. Pero, ¿cuál es el que estamos utilizando en el pensamiento? La vista. Entonces, en el pensamiento, o bien, para tener pensamientos, lo primero que utilizamos es la percepción a través de la vista. Lo que vemos, pensamos. Eso es lo que sucede en nuestras vidas, hermanos. Lo que vemos, pensamos. Es decir, vemos algo que nos impresiona, inmediatamente se genera un pensamiento en nuestra vida. Puede ser un pensamiento bueno, puede ser un pensamiento malo, puede generar una alegría o puede generarnos una tristeza. Y estamos hablando de emociones y de sentimientos también. Ahora, entonces la emuná tiene dos estructuras. La emuná tiene dos estructuras, una física y una espiritual. Ahora, lo espiritual se manifiesta cuando clamamos y ponemos en acción nuestra confianza, es decir, nuestra obediencia. Mientras que el creer, confiar y obedecer en lo físico es cuando lo materializamos. Un ejemplo, yo pienso y digo, quiero hacerme una cajita donde quiera guardar unas notas al momento de la enseñanza, por ejemplo. Ya lo pensé, ya tengo la emuná, vamos a decir la emuná espiritual, el creer, confiar y obedecer. ¿Cuándo tengo la emuná física? Cuando ya lo materialicé, cuando ya lo hice realidad. En nuestras vidas es exactamente lo mismo, hermanos. Nosotros, la emuná espiritual es como decir, ideamos lo que queremos, pero ya está en una idea. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacerlo realidad, materializarlo, tocarlo, degustarlo, leerlo, verlo
o tal vez escuchar. Usamos lo que viene a ser la percepción, el discernimiento. Ahora, muchas veces a lo mejor nos hemos preguntado, no solamente estas dos preguntas, muchas otras preguntas. La primera sería, ¿por qué el Eterno, o por qué Dios, por qué Yahweh, no contestó mi petición? O diríamos, ¿por qué no he recibido la contestación a mi oración? O también, el decir, ¿por qué no me contestó como yo lo quería? Ahora, la respuesta a esto es simple, hermanos. Según el nivel espiritual de nuestros pensamientos, es la respuesta. Una vez más se lo voy a repetir. Según el nivel espiritual de nuestros pensamientos, fijémonos cómo se involucra lo físico con lo espiritual. Según el nivel espiritual que nosotros tengamos en nuestros pensamientos, va a ser nuestra respuesta. Si tengo un pensamiento pobre, ¿cómo va a ser mi respuesta? Mínima, no como yo lo creo. Pero si mi pensamiento está involucrado con el creer, confiar y obedecer, mi respuesta no va a ser chica. Mi respuesta va a ser grande conforme la voluntad del Eterno sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Buscar el tener pensamientos positivos. La persona con pensamientos negativos está utilizando la fe, pero no para bien. Por eso a veces decimos, es que pensé en esto y era algo negativo y lo obtuve. ¿Por qué pasó de esa manera? Porque dijimos que la emuná, la fe, el creer, confiar, obedecer, en lo físico es el pensamiento. Mientras que en lo espiritual es verlo hecho realidad. Por eso en Hebreos capítulo 11, verso 1, nos dice que es la sustancia. Es como decir, el pensamiento es la sustancia. La calidad de pensamiento es la sustancia. Y de ahí podemos decir que el resultado del nivel espiritual de nuestro pensamiento es la respuesta de nosotros. Entonces, trabajemos en nuestros pensamientos, hermanos, eliminemos, desechemos los pensamientos negativos y llenémonos de pensamientos positivos. Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque en Jeremías capítulo 29, en el verso 11, el Eterno mismo nos dice, porque mis pensamientos acerca de ti son de bien y no de mal. Nos está hablando de pensamientos positivos. Él no tiene pensamientos negativos para nosotros. Siempre son pensamientos positivos para nuestra vida. Entonces los pensamientos es en lo físico, la emuná es en lo espiritual. Ahora, la siguiente área de la mente es la conciencia. Ojo con esto, hermanos, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Terrenalmente es el conocimiento que tenemos de cada uno de nosotros. Esa es la conciencia. El conocimiento que tenemos acerca de uno mismo o de las cosas que vemos, escuchamos, olemos o tocamos. Ahora, en esto va involucrado lo que es lo moral y lo normal, a los estímulos de nuestro organismo. Entonces, así de fácil es la conciencia, el concepto, el entendimiento, o bien el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. En lo espiritual, ¿qué es la conciencia? El conocimiento de la palabra del Eterno. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo aconseja nuestra conciencia. ¿Cómo? Con sus consejos en la palabra, con sus consejos de la Biblia. La otra área de la mente es la memoria. Y de manera inmediata, cuando decimos memoria, lo señalamos a nuestra cabeza. La memoria. ¿Qué es la memoria? Es la que nos permite almacenar información de cosas que sucedieron en el pasado, de cosas que están sucediendo en el presente. No puede ser en cuanto a lo futuro, porque es algo, como llamarlo, adivinación. Ahora, la memoria que nosotros tenemos la podemos desarrollar cada uno de nosotros de manera personal, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, la memoria en lo físico, en lo espiritual, ¿cómo se llama? De la palabra del Eterno. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Yahweh. Nos habla del conocimiento. Y la última parte de la mente es la imaginación.
mucho cuidado con la imaginación. Ahora, ¿qué es la imaginación? Mediante los 5 sentidos espirituales nos formamos imágenes, cosas, objetos o pensamientos, ideamos. Y en medida de que vamos ideando, nos vamos formando una imaginación de aquello que creemos que es una realidad, porque ya nos formamos ese pensamiento nosotros y nos lleva a una realidad. Ahora, a esto también se le puede llamar como manipulación de pensamientos, la imaginación. Pero, en cuanto a lo espiritual, la imaginación es algo carnal. En cuanto a lo espiritual, se le llama profecía, no adivinación, profecía. Y la profecía proviene del Padre de las luces, es decir, de Yahweh, de Yahshua, de Dios, para que me entiendan, mientras que las adivinaciones provienen del Padre de las tinieblas, el Padre de toda mentira, el príncipe de este mundo, el adversario, que Yahshua reprenda donde quiera que se encuentre. Entonces, la imaginación, dijimos, en lo físico. En lo espiritual se puede manifestar de 2 maneras, como profecía o como adivinación. La profecía proviene del Padre, la adivinación proviene del adversario en contra de nuestros hijos. Ahora, el próximo Shabbat, el próximo viernes, de Shabbat, vamos a continuar desarrollando todo esto, hermanos, porque si el Eterno permite, todas estas áreas en que se divide la mente, ahorita lo vimos superficial. Primeramente, el Eterno lo vamos a ver ahora de uno por uno, estudiando cada uno de los dones, cada uno de los ministerios, pero en relación a los dones vamos a ver los 3 clases de dones, los que da el Padre, los que da el Hijo y los que da el Ruach HaKodesh. Por tanto, vamos a quedarnos con esto, hermanos. La mente necesita el dominio propio. ¿Por qué nuestra mente necesita el dominio propio? Una persona que no tiene dominio propio sobre su mente es una persona que en todo momento se pasa imaginando e ideando cosas que son, cosas que no son, cosas que escuchó que realmente no son, o cosas que vio que realmente no son, cosas que sintió que realmente tampoco son, cosas que olió que realmente tampoco son, y cosas que pudo haber degustado que realmente no son. Ahora, fíjense cómo es importante tener el dominio propio en nuestra mente, ya que la falta de dominio propio nos lleva a que nuestros 5 sentidos físicos nos lleven a la imaginación, nos lleven a la percepción, nos lleven a querer desarrollar las capacidades intelectuales de una manera equivocada y no cumplamos el propósito del Eterno. Una persona que tiene el dominio propio sobre su mente, es decir, la autoridad sobre su mente, no permitir los pensamientos negativos, el no permitir las ideas de adivinación, es una persona que tiene capacidades espirituales, dones. Y dijimos las 3 clases, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una sola persona. Es una persona que tiene discernimiento de espíritu y de las cosas. Es una persona que tiene conciencia, es decir, conocimiento de la palabra del Eterno, y es una persona que tiene profecía. Ahora, mucho cuidado con la profecía. Mucho cuidado con la profecía. ¿Por qué debemos de tener mucho cuidado con la profecía y con el profeta? La Biblia nos habla de mujeres profetizas que conforme a la voluntad del Eterno pueden profetizar. Pero el adversario también tiene profetizas. Entre ellas tuvo a Jezabel. Y una mujer profetiza del adversario se mueve en la seducción, se mueve en lo sexual, se mueve en las impurezas. Para que exista una Jezabel, tiene que existir una Acán, es decir, un hombre manipulado, un hombre dominado. Y no estamos hablando de machismo, ni estamos hablando de que el hombre es el que manda. La Biblia dice que tenemos que respetar nuestra cabeza,
Si el varón respeta su cabeza, que es Yahshua, la mujer puede estar sujeta, no esclava, sujeta a su marido. Mientras el marido no esté sujeto a la voluntad del Eterno, no puede pedir la sujeción de su esposa. Cuando vemos a la mujer como Jezabel, es una mujer dominante, es una mujer sensual, por llamarlo de esa manera. Es una mujer de adulterio, prostitución, y puede caer el espíritu de Jezabel en los hombres. ¿De qué forma? La homosexualidad. Todo lo que es el pecado sexual está involucrado en Jezabel. Para que exista una vez más una Jezabel en un hogar, en una congregación, en un trabajo, tiene que existir un Acán. ¿Quién era Acán? El esposo de Jezabel. Si Jezabel le decía vamos a hacer esto, Acán tenía que obedecer. En nuestros días, hermanos, hay muchas Jezabel. Hay mujeres que lamentablemente no se han dado cuenta que están siendo manipuladas, que están siendo posesionadas del respetando, no hablamos de jerarquías, no estamos respetando lo que el Eterno nos pide hacer, la sujeción. La mujer se sujeta al varón, el varón se sujeta al Eterno. Si el varón no se sujetó al Eterno, no puede haber sujeción de la mujer para poder eso. Por eso es importante cuidarnos del profeta y la profecía en la actualidad. Ahora, en nuestros días, sobreabunda el ministerio apostólico y profético. Sobreabunda. Difícilmente encontramos pastores. La mayoría son apóstoles y profetas. El Eterno, hermano, vamos a ver qué es un profeta y qué es la profecía. El profeta nos habla de un ministerio, mientras que la profecía nos habla que va sobre lo natural y que esa persona tiene la instrucción, tiene la capacitación directamente del Espíritu Santo, quien reparte como Él quiere. Entonces vamos a orar, hermanos, en esta tarde, y así les invito para que el próximo viernes continuemos con esta enseñanza del alma en relación a la mente. Mañana, si el Eterno lo permite, vamos a conocer lo que es la porción semanal y damos inicio al libro de Números, primeramente el Eterno, y al atardecer un mes nuevo, un Rosh Hodesh, primeramente el Eterno. Mañana que veamos la porción semanal, vamos a hablar un poquito de lo que viene a hablarnos el siguiente mes según la Biblia, en el día 23 de mayo, que da inicio al primer día de un mes nuevo, conforme mañana lo vamos a ver. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Eterno, y espero que el Eterno les dé un Shabbat lleno de bendiciones, que ustedes y yo aprovechemos este día de reposo, lo disfrutemos al máximo y nos enfoquemos a agradarle a Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Yahshua. Hemos de lo carnal y lo espiritual, pero tu palabra nos enseña que es necesario tener el dominio propio en nuestras vidas, en nuestra mente, ya que el espíritu está dispuesto, pero la carne es enferma. Padre, le rogamos en el nombre de Yahshua, por los grandes méritos de Él, que usted nos ayude, Padre, a desarrollar en nuestra mente estas áreas físicas, pero siempre conducido por tu perfecta y buena voluntad. No solamente en lo físico, mi Rey amado, sino que todo lo llevemos a lo espiritual y conozcamos las grandezas de tu gloria sobre nuestras vidas. Muchas gracias por este Shabbat, muchas gracias porque confiamos en que abrirá nuestro entendimiento a cada uno de nosotros, y gracias porque tú nos vas a permitir el ser elevados a lugares espirituales en este día de reposo. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Así vamos a bendecir a nuestros hijos, a nuestras hijas, hermanos, y vamos a pedirle al Eterno que Él esté con ellos. Vamos a poner ahí a nuestras hijas, por favor. Vamos a orar por ellas. Y ustedes repiten conmigo y le dicen a sus hijas: que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y en ti ponga de su shalom, en el nombre de Yahshua. Que te haga como Sara, como Rebeca, como Raquel y como Lea. Amén. Ahora los varones también vamos a orar por ellos. Es una de las grandes bendiciones que el Eterno nos da, hermanos, bendecir a nuestros hijos en este día de reposo. Ustedes digan conmigo: que Yahweh te bendiga y te guarde.
Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y en ti ponga de su shalom. Que te haga como Efraín y Manasés. Amén. Él levanta sus manos, ustedes hermanos, por favor, hermanas, y vamos a recibir la bendición de Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Yevarejeja Yahweh Yisbereh, Yael Yahweh Panaileja Vikuneja, Isa Yahweh Panaileja Viashe Leja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ustedes y les muestre su favor, que Yahweh levante su rostro de ustedes y en ustedes pónganle su paz, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Padre, haz a las mujeres como Sara, como Rebeca, como Raquel y como Lea, a los varones hazlos como Efraín y Manasés, en el nombre de Yahshua nuestro Mesías. Amén y amén. El Eterno les bendiga y les guarde, hermanos. Mañana nos vemos, si el Eterno lo permite, a las 6 de la tarde para entregar este día de reposo y conocer la porción de esta semana que vamos a iniciar a estudiar el libro de Números, que el nombre correcto es Bamidbar, en el desierto. Shabbat Shalom, que el Eterno les dé un Shabbat lleno de bendiciones, y si tienen un alimento preparado en sus hogares, hermanos, disfrútenlo en la compañía de su familia. Estamos, una vez más les digo, ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu con cada uno de ustedes, y le rogamos al Eterno que multiplique el aceite y la harina sobre sus hogares y que este alimento sea de bendición para su cuerpo, que Él abra los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde, que le dé al hambriento, al sediento y al prisionero, que le dé al huérfano, a la viuda, al viudo, al menesteroso, y que le dé a cada una de las personas que tienen necesidad, que sobre sus vidas siempre bendiga el Eterno en todo momento. En el nombre de Yahshua, amén. Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga. Hasta mañana, hermanos, que sea un Shabbat lleno de bendiciones. Yahweh les bendiga y les guarde. Amén.